¿Qué sucedió en Burkina Faso, que sacudió a Wall Street y reescribió la historia de la agricultura africana? En junio del año 2025, sin anuncios ni fanfarrias, Burkina Faso hizo lo impensable. Suspendió todas las importaciones de soya proveniente de Estados Unidos. No hubo comunicados oficiales. Nadie salió en televisión. La decisión fue tan silenciosa como radical, pero su eco llegó desde las aduanas de Ouagadougou hasta los despachos de Nueva York. Muchos pensaron que era un simple ajuste comercial, pero no fue una queja, ni una reacción desesperada. Fue un acto de dignidad nacional. Una declaración muda de que la dependencia tenía los días contados. El presidente Ibrahim Traoré no buscaba pelea, sino reconstrucción. No solo hablaba de economía, hablaba de soberanía. Hasta entonces, más de una tercera parte de los alimentos derivados de soya en Burkina Faso venían de importaciones baratas y subsidiadas de Estados Unidos. Los agricultores locales, incapaces de competir, perdían terreno y esperanza. Nadie en las grandes empresas estadounidenses imaginó que un país considerado periférico podría alterar el juego global con un solo movimiento administrativo. El impacto fue inmediato y, para muchos, invisible. Barcos llenos de soya quedaron varados en puertos africanos. Los mercados internacionales vieron caer en picada los futuros de soya, y los ministerios de agricultura en toda la región cambiaron de rumbo. Wall Street se estremeció porque, por primera vez, el Sahel rompía el guión establecido. Si ignoramos estos movimientos, seguiremos atrapados en sistemas que perpetúan la dependencia y la desigualdad, perdiendo cada día más autonomía y dignidad. Burkina Faso probó que, incluso desde los márgenes, es posible cambiar las reglas del juego. ¿Por qué la soya y por qué ahora? Retrocedamos para descubrir las raíces de este giro inesperado. Para entender la magnitud de esta decisión, primero hay que mirar cómo llegó la soya a ser tan crucial en Burkina Faso. El origen de la dependencia revela mucho más que un simple cultivo. Durante décadas, el campo africano fue inundado por soya subvencionada. Pero, ¿a qué costo para los agricultores locales? La dependencia de Burkina Faso no surgió de la nada. Todo comenzó con una política global. La soya estadounidense, cultivada con semillas modificadas y respaldada por subsidios millonarios, conquistó los mercados africanos. El grano barato desplazó la producción nacional, empujando a los agricultores locales a los márgenes de su propio país. En los mercados y supermercados de Burkina Faso, más de una tercera parte de la soya consumida era importada, principalmente desde los Estados Unidos. Esa corriente incesante de importaciones golpeaba a miles de familias rurales, quienes veían sus cosechas sin comprador y sus ingresos desaparecer año tras año. La infraestructura que sostenía esa dependencia tenía raíces coloniales profundas. Los sistemas de transporte y almacenamiento, diseñados para favorecer intereses ajenos, permitían que el grano extranjero llegara antes y más barato que el producto local. Así, competir era una batalla perdida desde el principio. El presidente Ibrahim Traoré observaba, cada vez con mayor inquietud, cómo la soberanía alimentaria del país se desmoronaba. Cada año, menos campesinos se atrevían a sembrar soya. Cada mes, la dignidad agrícola nacional se diluía bajo la avalancha de producto extranjero. La situación era insostenible, tanto para la economía como para la identidad colectiva. El riesgo era tangible. Seguir dependiendo de importaciones baratas equivalía al colapso de la agricultura doméstica y a una vulnerabilidad extrema ante cualquier crisis global. Si el flujo internacional se detenía, Burkina Faso quedaría desprotegida y sin reservas. Durante mucho tiempo, la resignación reinó. Pero tras años de silencio y desgaste, Traoré decidió cambiar el rumbo con un gesto audaz, porque detrás del embargo a la soya no solo había una reacción económica, sino el inicio de un plan mucho más profundo y transformador. Pero ¿cómo se gestó esa decisión? Y sobre todo, ¿qué riesgos estaba realmente dispuesto a asumir el país? El embargo era solo la primera señal. Detrás se ocultaba un plan de movilización nacional sin precedentes.
La orden silenciosa de suspender la soya estadounidense era el desenlace de 18 meses de preparación minuciosa. El presidente Ibrahim Traoré y su círculo íntimo comprendían que rechazar el grano extranjero no bastaba. Era vital reconstruir la agricultura desde sus cimientos. Así nació el Proyecto Califa, una cruzada para restaurar la soberanía alimentaria apostando por semillas autóctonas. Equipos recorrieron aldeas rastreando variedades olvidadas, mientras forjaban alianzas con cooperativas de Malí y laboratorios en la India para rescatar y multiplicar ese legado genético. Aquí es donde el Proyecto Califa se inspiró en ejemplos históricos de resistencia agrícola. Por ejemplo, durante la Revolución Verde en India, millones de campesinos se organizaron para recuperar variedades de arroz autóctonas frente a la presión de semillas híbridas importadas. En México, comunidades indígenas como los zapotecos han protegido durante siglos sus semillas de maíz, desafiando las tendencias globales de monocultivo. Burkina Faso estudió estos modelos y adaptó sus experiencias para el contexto del Sahel. Pero la apuesta iba más allá del campo. El gobierno invirtió en tecnología solar para alimentar prensas aceiteras móviles, enviadas a pueblos remotos y operadas por brigadas de jóvenes formados. Más de 100.000 familias campesinas recibieron herramientas, capacitación y garantías estatales de compra. Por primera vez en décadas, el Estado veía al agricultor como el motor del cambio, no como un eslabón débil. La logística se convirtió en el siguiente frente. Infraestructura militar en desuso fue reconvertida en silos y centros logísticos rurales. Los viejos camiones del ejército comenzaron a transportar granos en vez de soldados, y los antiguos depósitos de municiones se transformaron en reservas estratégicas de alimentos. El objetivo era claro: reducir pérdidas, asegurar el abastecimiento y blindar la autosuficiencia naciente. Un ejemplo concreto de este tipo de reconversión se encuentra en la historia de Corea del Sur, donde tras la guerra, los antiguos búnkers y túneles militares se usaron para almacenar arroz y semillas, protegiendo así la seguridad alimentaria del país en tiempos de crisis. Burkina Faso asumió una estrategia similar, adaptando recursos existentes para fines civiles y agrícolas. El mundo tardó en comprender la magnitud del giro. En los mercados internacionales, la noticia desató el pánico. Los futuros de soya en Chicago se desplomaron, mientras barcos estadounidenses quedaban varados frente a la costa de África Occidental, esperando permisos que jamás llegaron. Los exportadores en Norteamérica enviaban telegramas urgentes, pero Burkina Faso no cedía. En la región, la respuesta fue cauta, pero firme. Mali, Níger y Guinea endurecieron sus controles sobre la soya importada, y sus cooperativas comenzaron a imitar la estrategia de Burkina Faso. No era coordinación explícita, sino un contagio. La idea de recuperar el control alimentario se propagaba como pólvora en el Sahel. La jugada era arriesgada. Si fallaban en la organización interna, sufrirían aislamiento, escasez y descrédito internacional. Cada decisión ponía en juego no solo la economía, sino la dignidad nacional. Pero el país decidió avanzar, convencido de que la dependencia perpetua era un riesgo mayor que cualquier sanción externa. Pero ¿qué sucedió cuando la ola local cruzó fronteras y empezó a transformar la integración regional? El impacto del Proyecto Califa rebasó rápidamente las fronteras de Burkina Faso, sembrando inquietud y esperanza a partes iguales en sus vecinos. La región se preparaba para una nueva era de alianzas inesperadas y desafíos compartidos. El efecto dominó, de la resistencia silenciosa a la cooperación regional y la innovación soberana. La decisión de Burkina Faso no quedó contenida por una sola frontera. En cuestión de meses, surgió el corredor Agro-AES, una red inédita de integración logística y acuerdos entre Burkina Faso, Malí, Níger y Guinea. Su meta era clara: fortalecer la resiliencia colectiva para evitar que cualquier país quedara aislado ante los vaivenes del comercio global. Camiones, almacenes y rutas agrícolas se conectaron como nunca antes, permitiendo el tránsito seguro de grano y recursos en toda la región. Pero la innovación no se detuvo en la infraestructura. Nació AgriCredit,
un sistema de microfinanzas respaldado por reservas de grano, no por divisas extranjeras. Agricultores que antes dependían de créditos caros o fluctuaciones del dólar, ahora podían financiar sus cosechas usando su propia producción como garantía. Esto protegió la economía rural y estabilizó los precios internos, sin atarse a los bancos extranjeros. Un ejemplo comparable puede encontrarse en la historia reciente de Brasil, donde los bancos rurales del movimiento Sin Tierra han utilizado cosechas colectivas como colateral para microcréditos, minimizando el impacto de las fluctuaciones de la moneda y empoderando a las comunidades agrícolas. Burkina Faso y sus aliados tomaron nota de estas prácticas para diseñar su propio sistema. El siguiente paso fue aún más audaz. Los países del corredor lanzaron AfriCrop, la primera reserva alimentaria regional creada sin financiación externa. Cada miembro aportó grano, tecnología y logística, formando un escudo ante crisis futuras de abastecimiento. Este fondo común no solo aseguraba la alimentación en tiempos difíciles, sino que también inspiró confianza en la autosuficiencia colectiva. La creación de AfriCrop recuerda a la fundación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en los años 60, pero con una diferencia crucial. El control y la supervisión recaían en los propios países africanos, sin intermediarios externos ni condicionalidades políticas. El modelo de Burkina Faso cruzó océanos. Universidades en Sudáfrica y Brasil publicaron estudios sobre el experimento del Sahel, mientras think tanks en India y Argentina debatían cómo adaptar la estrategia a sus propias realidades. En foros internacionales, el modelo Burkina dejó de ser una anécdota para convertirse en objeto de debate serio sobre soberanía alimentaria. Las nuevas alianzas no se construyeron sobre promesas vacías, sino sobre auditorías públicas y monitoreo ciudadano. Los acuerdos entre gobiernos incluyeron cláusulas de transparencia y convocaron a organizaciones campesinas y consumidores a supervisar el manejo de reservas y fondos. Así, la legitimidad y el aprendizaje compartido se consolidaron gracias a la participación real. Todo esto incrementó tanto la presión como las expectativas. Si la apuesta se sostenía, el balance de poder en África Occidental podría cambiar para siempre, ofreciendo un ejemplo de independencia efectiva y cooperación regional. Pero si fracasaba, los críticos afirmarían que la autosuficiencia africana es solo una ilusión peligrosa, y el riesgo de volver a la dependencia sería aún mayor. Más allá de las decisiones diplomáticas o los titulares, el giro de Burkina Faso deja lecciones prácticas para cualquier país o comunidad que aspire a romper el ciclo de dependencia y construir resiliencia desde abajo. La historia aún no termina. ¿Qué fuerzas internas y externas pondrán a prueba la solidez de este nuevo modelo africano? No fue un milagro ni una simple consigna. Fue organización, persistencia y una pregunta incómoda lanzada desde abajo. El caso de Burkina Faso nos enseña que la soberanía no es algo que se exige, sino que se construye día a día. Esa construcción empieza con lo más tangible: semillas propias, cadenas logísticas locales y una comunidad involucrada en cada decisión. Sin ese entramado, la independencia se diluye en palabras vacías. Aquí, agricultores, jóvenes y cooperativas no se limitaron a recibir órdenes o beneficios. Se volvieron el motor y el corazón de la transformación, convirtiendo un decreto en un movimiento real. El Estado acompañó, pero la fuerza imparable surgió del tejido popular, con miles de personas organizadas para sostener el cambio más allá de cualquier ciclo político. El modelo burkinés rompe la regla tácita de depender de donantes y expertos foráneos. En vez de esperar salvaciones externas, apostaron por soluciones propias: equipos móviles costeados localmente, capacitación técnica en cada aldea, alianzas entre países del sur. Cada paso buscó acercar el alimento del campo a la mesa, reduciendo la distancia y la dependencia. Lo más asombroso es que todo esto ocurrió en uno de los entornos más hostiles del planeta, donde la escasez y la presión internacional son rutina. Aún así, la creatividad y la tenacidad lograron lo impensable:
demostrando que la innovación no tiene dueño ni frontera. La lección va más allá de la soya. Se trata de dignidad y derecho a decidir el propio destino. Es dejar de ser territorio de paso para intereses ajenos y afirmar una voz propia en el tablero global. No es solo agricultura, es resistencia y renacimiento nacional. Para quienes buscan autonomía genuina, adaptar estas lecciones puede significar recuperar el control sobre los recursos y el futuro colectivo. Ignorarlas solo perpetúa la vulnerabilidad y nos condena a seguir atrapados en crisis que otros provocan. Burkina Faso desafió las reglas globales y abrió un camino inesperado. Pero, ¿cómo reaccionó el mundo ante este giro audaz? Al principio, los grandes medios internacionales ignoraron la noticia. Parecía un movimiento de un país pequeño, irrelevante en el gran esquema de los mercados internacionales. Pero en cuestión de días, la caída abrupta de los futuros de soya generó alarma en los despachos de Wall Street y en los pasillos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La American Soy Export Council, que durante décadas había considerado África Occidental como un terreno seguro para la colocación de excedentes, convocó una reunión de emergencia. Los grandes conglomerados agrícolas, como Cargill y Archer Daniels Midland, presionaron para que se buscara una solución diplomática urgente. Un cable filtrado reveló que la Casa Blanca llegó a considerar enviar una delegación para negociar la reapertura del mercado burkinés, temiendo el efecto dominó en otros países del Sahel. Sin embargo, la respuesta africana fue firme y coordinada. Los ministros de Agricultura de Malí, Níger y Guinea emitieron un comunicado conjunto respaldando la decisión de Burkina Faso y anunciando su intención de revisar sus propias políticas de importación. Por primera vez en la historia reciente, la región presentó un frente unido ante la presión de las potencias extranjeras. El eco de esta decisión llegó también a Asia. India, con una larga historia de movimientos campesinos y debates sobre la autosuficiencia alimentaria, envió expertos para aprender in situ del modelo burkinés. En China, analistas agrícolas empezaron a estudiar la posibilidad de establecer acuerdos directos con los nuevos consorcios africanos, saltándose los viejos intermediarios occidentales. En América Latina, la experiencia fue recibida con curiosidad. En Argentina y Brasil, donde los pequeños agricultores sufren la presión de los grandes exportadores y de la concentración de la cadena agroindustrial, varios movimientos sociales señalaron la iniciativa africana como inspiración para recuperar el control sobre sus propios mercados internos. Mientras tanto, en las calles de Ouagadougou y Bobo Dioulasso, el ambiente era de expectativa y participación. Las radios comunitarias organizaron debates públicos sobre el futuro de la alimentación y la economía, y se crearon miles de pequeños comités de vigilancia alimentaria en barrios y aldeas. La población sabía que el desafío apenas comenzaba y que la autosuficiencia no sería alcanzada de la noche a la mañana. Uno de los primeros desafíos fue la necesidad de diversificar la dieta. Con la reducción de la soya importada, surgió el riesgo de desabastecimiento de proteínas vegetales. El gobierno y las cooperativas respondieron promoviendo cultivos alternativos como el caupí, el sorgo y el mijo, así como la cría de insectos comestibles, siguiendo modelos exitosos en países como Tailandia y Nigeria. Se organizaron ferias y talleres para enseñar nuevas recetas y métodos de conservación, integrando a mujeres y ancianos en el proceso de innovación culinaria. Otro reto fue el acceso a insumos agrícolas de calidad. Para evitar caer en la dependencia de multinacionales de semillas, el Proyecto Califa impulsó la creación de bancos de semillas locales y redes de intercambio entre aldeas. Estas redes no solo preservaban la biodiversidad, sino que también fortalecían la autonomía técnica y el conocimiento campesino. En poco tiempo, varias variedades de soya autóctona, resistentes a plagas y sequías, volvieron a ser sembradas en cientos de hectáreas. La transición no estuvo exenta de dificultades. Hubo sequías, plagas y fluctuaciones en los precios. Pero la flexibilidad del sistema permitió respuestas rápidas. Cuando una zona sufría, otras regiones del corredor agro-AES podían enviar ayuda, gracias a las reservas descentralizadas y la cooperación constante. Esta resiliencia territorial
se convirtió en uno de los pilares del nuevo modelo. A nivel internacional, Burkina Faso enfrentó amenazas de sanciones comerciales y presiones diplomáticas. Sin embargo, el apoyo popular y regional fue tan sólido que las amenazas se diluyeron. Organizaciones como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, elogiaron la iniciativa y ofrecieron respaldo técnico y político. Muchas ONGs internacionales, que antes operaban con programas asistenciales, cambiaron su enfoque y comenzaron a trabajar como facilitadoras de intercambios entre agricultores africanos, reconociendo que la verdadera transformación debía ser endógena y participativa. La experiencia burkinesa también logró inspirar políticas públicas en otros continentes. En Filipinas, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura lanzó un programa piloto de autosuficiencia en legumbres, tomando como referencia las estrategias de diversificación, almacenamiento y microfinanzas vistas en el Sahel. En Europa del Este, activistas rurales iniciaron campañas para recuperar el control de las cadenas de suministro alimentario, citando el caso africano como ejemplo de resistencia y creatividad. En el plano cultural, la narrativa de Burkina Faso se transformó. Donde antes dominaban las imágenes de pobreza y dependencia, ahora aparecían historias de ingenio, orgullo y colaboración. Documentales, canciones populares y piezas de teatro comunitario narraban la epopeya de los agricultores que se negaron a resignarse a un destino impuesto desde fuera. A nivel práctico, el modelo burkinés puede servir de guía para comunidades de todo el mundo. ¿Cómo puede una aldea, una ciudad o incluso un país iniciar su propio camino hacia la resiliencia alimentaria? Existen algunos pasos concretos. Primero, realizar un diagnóstico honesto de la dependencia alimentaria local. ¿Qué productos se importan? ¿Quién controla la cadena de suministro? ¿Qué saberes y recursos existen en la comunidad? Segundo, identificar y recuperar variedades locales de semillas y cultivos, apoyándose en el conocimiento tradicional y en alianzas con centros de investigación regionales. Tercero, invertir en infraestructura adecuada para el almacenamiento y la distribución, optimizando recursos existentes y promoviendo la cooperación entre diferentes actores: gobierno, sociedad civil, productores. Cuarto, fomentar el acceso al crédito a través de sistemas alternativos de microfinanzas, usando la producción agrícola como aval y evitando la dependencia de divisas extranjeras. Quinto, promover la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de reservas y fondos alimentarios, asegurando la legitimidad y el aprendizaje colectivo. Estos pasos, adaptados a cada realidad, pueden allanar el camino hacia una mayor autonomía y resiliencia, disminuyendo la vulnerabilidad frente a crisis externas. Burkina Faso nos enseña que esperar ayuda eterna o repetir discursos vacíos no bastan. Su elección de detener las importaciones de soya estadounidense no fue una reacción impulsiva, sino el fruto de años de esfuerzo colectivo y convicción silenciosa. Aquí, la dignidad y la autonomía dejaron de ser promesas y se volvieron actos cotidianos. La lección es incómoda y urgente. La dependencia no es un destino fijo. Puede romperse desde abajo, sin esperar permiso ni aprobación. Ya no se trata solo de si los países periféricos pueden forjar soberanía, sino de si estamos dispuestos a pagar el precio de asumir el control y la responsabilidad. Lo que se juega no es simplemente la economía de un país africano, es la posibilidad de desafiar narrativas impuestas, proteger la dignidad propia y sembrar raíces nuevas, resistentes ante cualquier crisis. Si dejamos pasar esta oportunidad, aceptamos que la dependencia es nuestro único camino y renunciamos a nuestra voz en el mundo. Mientras el planeta mira hacia otro lado, cada comunidad puede preguntarse: ¿qué modelo queremos ver crecer? ¿Seguiremos esperando soluciones que nunca llegan? ¿O nos atreveremos a escribir una historia propia, sin pedir permiso a nadie? Esto no es un llamado a una autosuficiencia ilusoria, ni una defensa del aislamiento. Es una invitación a pensar y actuar, a desafiar lo que nos dicen que es inevitable, y a construir, paso a paso, una autonomía real. Porque las transformaciones profundas no empiezan con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones que,
cuando se suman, pueden cambiar el destino de una nación. Al final, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué semillas plantarás tú en tu tierra, en tus decisiones económicas o en tu comunidad, cuando el resto del mundo elija no mirar? La historia de Burkina Faso es una invitación a atreverse, a romper el guión y a entender que, incluso desde los márgenes,